Entre los escritos egipcios más significativos y extensamente preservados están los textos funerarios diseñados para asegurar que las almas de los fallecidos alcancen un más allá placentero. Los primeros de este tipo son los textos de las pirámides, una colección de cientos de conjuros inscritos en los muros de las pirámides reales durante el Imperio Antiguo, destinados para mágicamente proveer a los faraones con los medios para unirse a la compañía de los dioses en el más allá. Los conjuros aparecen en diferentes arreglos y combinaciones, y algunos de ellos aparecen en toda la pirámide. Al final del Imperio Antiguo, un nuevo cuerpo de conjuros funerarios, los cuales incluían material de los textos de las pirámides, comenzó a aparecer en tumbas, inscritos principalmente en los sarcófagos. Esta colección de escritos es conocida como los textos de los sarcófagos y no estaba reservada para la realeza, sino que aparecía en tumbas de oficiales no reales, los funcionarios ricos. En el Imperio Nuevo, varios nuevos textos funerarios emergieron, de los cuales el mejor conocido es el Libro de los Muertos. A diferencia de los primeros libros, a menudo contiene extensivas ilustraciones o viñetas. El libro fue copiado en papiro y vendido a plebeyos para ser colocado en las tumbas. Los textos de los sarcófagos incluían secciones con descripciones detalladas del inframundo e instrucciones de cómo superar sus peligros. Los templos existieron desde el principio de la historia egipcia y en el pico de la civilización estaban presentes en la mayoría de los pueblos. Incluían templos mortuorios para servir a los espíritus de los faraones fallecidos y templos dedicados a los dioses patrones, aunque la distinción era borrosa debido a que la divinidad y la monarquía estaban cercanamente entrelazados. Los templos no estaban principalmente destinados como lugares de adoración por la población general, y la gente común tenía un complejo conjunto de prácticas religiosas propias. En lugar de ello, los templos, patrocinados por el Estado, servían como casas para los dioses, en los cuales las imágenes físicas que servían como intermediarios eran cuidadas y se encontraban proveídas de ofrendas. Se creía que este servicio era necesario para mantener a los dioses y así estos mantuvieran a su vez el universo mismo. De esta manera, los templos eran centrales para la sociedad egipcia y vastos recursos eran destinados para su mantenimiento, incluyendo donativos de la monarquía y de grandes estados. Los faraones a menudo los expandían como parte de su obligación para honrar a los dioses, por lo cual muchos templos son de enorme tamaño. Sin embargo, no a todos los dioses se les dedicaban templos. Muchos dioses importantes en la teología oficial recibían mínima adoración, mientras que varios dioses de poca importancia mitológica eran el foco de la veneración popular. Los primeros templos egipcios eran pequeños y móviles. Tanto en los imperios antiguo y medio sus diseños se volvieron más elaborados, y cada vez más eran construidos con piedra. En el Imperio Nuevo un diseño básico de templo surgió, el cual había evolucionado de elementos comunes en los templos de los imperios antiguo y medio. Con variaciones, este plan fue usado para la mayoría de los templos construidos a partir de entonces, y la mayoría de los que sobrevivieron hasta la actualidad se adhieren a él. En este plan estándar, el templo era construido junto con un camino central procesional que llevaba a través de una serie de cortes y salas al santuario, el cual tenía una estatua del dios del templo. El acceso a esta parte del templo estaba restringido al faraón y al sacerdote de más alto rango. El viaje por la primera entrada del templo al santuario era visto como un viaje del mundo humano al reino divino, un punto enfatizado por el complejo simbolismo mitológico presente en la arquitectura del templo. Más allá del edificio del templo estaba un muro exterior. En el espacio entre los dos había muchos edificios subsidiarios, incluyendo talleres y áreas de almacenamiento para suministrar las necesidades del templo, y la librería donde los escritos sagrados del templo y registros mundanos eran guardados, y que servía como un centro de aprendizaje sobre multitud de temas. Teóricamente era el deber del faraón llevar a cabo los rituales del templo, pues era el representante oficial de Egipto ante los dioses.
En realidad, los deberes rituales eran casi siempre llevados a cabo por los sacerdotes. Durante los imperios antiguo y medio no había una clase separada de sacerdotes. En lugar de ello, muchos oficiales del gobierno servían en esta capacidad por varios meses al año antes de regresar a sus deberes seculares o militares. Solo en el Imperio Nuevo el servicio profesional se generalizó, aunque la mayoría de los sacerdotes de rangos bajos eran aún de medio tiempo. Todos estaban aún empleados por el Estado y el faraón tenía el veredicto final en sus funciones. Sin embargo, a medida que la riqueza de los templos creció, la influencia de sus sacerdotes también lo hizo, hasta rivalizar la del faraón. En la fragmentación política del tercer periodo intermedio, los altos sacerdotes de Amón en Karnak incluso se volvieron gobernantes efectivos del Alto Egipto. El personal del templo también incluía a mucha gente ajena al sacerdocio, como músicos y cantantes de las ceremonias. Fuera del templo estaban los artesanos y otros trabajadores que ayudaban a cubrir las necesidades del templo, así como granjeros que trabajaban en las fincas del templo. Todos eran pagados con porciones de los ingresos del templo. Los grandes templos eran, por lo tanto, importantes centros de actividad económica, a veces empleando a miles de personas. Mientras que los cultos de Estado se destinaban a preservar la estabilidad del mundo egipcio, individuos de la plebe tenían sus propias prácticas religiosas que se relacionaban de manera más directa con la vida diaria. Esta religión popular dejó menos evidencia que los cultos oficiales y debido a que esta evidencia era principalmente producida por la porción más rica de la población egipcia, es incierto hasta qué grado refleja las prácticas de la población como un todo. Prácticas religiosas populares incluían ceremonias donde se hacían importantes transiciones en la vida. Esas incluían el nacimiento, por el peligro involucrado en el proceso, y el nombramiento, porque se consideraba que el nombre era una parte crucial para la identidad de una persona. Las ceremonias más importantes de este grupo eran aquellas que rodeaban a la muerte, porque aseguraban la supervivencia del alma en el más allá. Otras prácticas religiosas buscaron discernir la voluntad de los dioses o buscar su conocimiento. Estas incluían la interpretación de sueños, los cuales podían ser vistos como mensajes del reino divino, y la consulta de oráculos. La gente también buscó afectar el comportamiento de los dioses para su propio beneficio a través de rituales mágicos. Los egipcios también rezaban a dioses y les daban ofrendas privadas. Evidencia de este tipo de piedad personal es escasa antes antes del Imperio Nuevo. Esto se debe probablemente a restricciones culturales en la representación de actividades religiosas no relacionadas con la realeza, las cuales se relajaron durante los imperios medio y nuevo. La piedad personal se volvió aún más importante a finales del Imperio Nuevo, cuando se creía que los dioses intervenían directamente en las vidas de los individuos, castigando a los que hacían el mal y salvando a los piadosos del desastre. Templos oficiales eran importantes lugares para rezos y ofrendas privadas, a pesar de que sus actividades centrales incluían a los no iniciados. Los egipcios frecuentemente donaban bienes a los dioses para ser ofrecidos a la deidad del templo, y objetos inscritos con rezos para ser colocados en las cortes del templo. A menudo se colocaban en persona ante las estatuas del templo o en santuarios puestos aparte para su uso. Aún así, en adición a los templos, la población también usó capillas locales separadas, más pequeñas, pero también más accesibles que los templos formales. Estas capillas eran muy numerosas y probablemente el personal era miembro de la comunidad. Los hogares también a menudo tenían sus propios santuarios pequeños para ofrecer a los dioses o familiares fallecidos. Las deidades invocadas en estas situaciones diferían algún tanto de aquellas en el centro de los cultos de Estado. Muchas de estas importantes deidades populares, tales como la diosa de la fertilidad Teweret y el protector del hogar Bes, no tenían templos propios. Sin embargo, muchos otros dioses, incluyendo a Amón y Osiris, eran muy importantes, tanto para la religión popular como para la oficial. Algunos individuos podían ser particularmente devotos a un solo dios.
A menudo favorecían deidades afiliadas a su propia región o con su rol en la vida. El dios Ptah, por ejemplo, era particularmente importante en su centro de culto de Memphis, pero como el patrón de los artesanos, recibió la veneración nacional de muchos en esta ocupación. Debido a que se consideraba necesario para la supervivencia del alma, la preservación del cuerpo era una parte central de las prácticas funerarias egipcias. Originalmente los egipcios enterraban a sus muertos en el desierto, donde las áridas condiciones momificaban al cuerpo naturalmente. En el período temprano dinástico, sin embargo, comenzaron a usar tumbas para mayor protección, y el cuerpo era aislado del efecto desecante de la arena y era sujeto del decaimiento natural. Así los egipcios desarrollaron sus elaboradas prácticas de embalsamamiento, en donde el cadáver era artificialmente desecado y envuelto para ser colocado en su ataúd. La calidad del proceso varió de acuerdo al costo, no obstante, y aquellos que no podían pagarlo eran aún enterrados en sepulturas del desierto. Una vez que el proceso de momificación estaba completo, la momia era llevada de la casa del fallecido a la tumba en una procesión funeraria que incluía a sus amigos y familiares, junto con una variedad de sacerdotes. Antes del entierro, estos sacerdotes realizaban varios rituales, incluida la ceremonia de la apertura de la boca, destinada a restaurar los sentidos de la persona muerta y darle la habilidad de recibir ofrendas. Entonces la momia era enterrada y la tumba era sellada. Más tarde, los parientes o sacerdotes contratados daban ofrendas de comida a los fallecidos en una capilla mortuoria cercana en intervalos regulares. Con el tiempo, las familias inevitablemente abandonaban esta práctica hacia sus parientes que habían muerto hacía mucho tiempo, así que los cultos mortuorios solo duraban una o dos generaciones. Sin embargo, mientras el culto se llevaba a cabo, los vivos a veces escribían cartas pidiendo ayuda a los familiares fallecidos en la creencia de que los muertos podían afectar el mundo de los vivos al igual que los dioses. Las primeras tumbas egipcias eran llamadas mastabas, estructuras rectangulares hechas de ladrillos donde los reyes y nobles eran sepultados. Cada una de ellas contenía una cámara mortuoria subterránea y una capilla separada a nivel del suelo para rituales mortuorios. En el Imperio Antiguo, la mastaba se convirtió en la pirámide, que simbolizaba el montículo primigenio del mito egipcio de la creación. Las pirámides eran reservadas para la realeza y estaban acompañadas de grandes templos mortuorios sentados en su base. Los faraones del Imperio Medio continuaron construyendo pirámides, pero la popularidad de las mastabas menguó. De manera creciente, los plebeyos con suficientes medios eran enterrados en tumbas excavadas en roca con capillas mortuorias separadas y cercanas, una propuesta que era menos vulnerable al robo de tumbas. A principios del Imperio Nuevo, incluso los faraones eran enterrados en tales tumbas y continuaron siendo usadas hasta el declive de la religión misma. Las tumbas podían contener una gran variedad de objetos, incluyendo estatuas de los fallecidos para servir como sustitutos del cuerpo en caso de que fuera dañado. Como se creía que los fallecidos tendrían que trabajar en el más allá, justo como en la vida, los entierros a menudo incluían pequeños modelos humanos trabajando en lugar de los difuntos. Las tumbas de los individuos ricos también podían contener mobiliario, vestimenta y otros objetos cotidianos destinados para su uso en el más allá, junto con amuletos y otros objetos destinados a proveer protección mágica contra los peligros del mundo espiritual del viaje por el Duat. Protección posterior era proveída por textos funerarios incluidos en el entierro. Los muros de la tumba también portaban arte, incluyendo imágenes de los difuntos comiendo que se creía le permitían recibir mágicamente el sustento, incluso después de que las ofrendas mortuorias hubieran cesado.